La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebólogo, sobre la cirugía estética nasal. Vamos a hablar de este tema. Yo creo que es una de las cirugías más practicadas o lo más corriente que se ve. Vamos a consultarle al especialista. Y vamos a ver, por favor, esta placa donde nos explica el tema que vamos a hablar hoy. La nariz es la característica más prominente de la cara. La cirugía estética nasal es un procedimiento altamente individualizado y requiere una evaluación exhaustiva de las estructuras óseas y cartilaginosas que conforman la nariz. Puede tener un efecto complementario general, brindando un rostro con rasgos más delicados. Bueno, y esto es famoso cuando te miras y no te gusta la nariz, cuando te miras al espejo y no te gusta la nariz. Bueno, ¿qué se hace? Hay que solucionar ese problema, evidentemente. Vamos a hablar de este tema con nuestro invitado. Quiero agradecer a las empresas que están apoyando, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes que están del otro lado acompañándonos en El Doctor en Casa y por supuesto, y antes que nada y lo más importante, agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. ¿Por qué hacemos el ejercicio de la gratitud? Porque es de bien nacido ser agradecidos y es el primer paso a la felicidad. Comenzamos nuestro programa, hacemos un pequeño corte, saludo a nuestro invitado y ya volvemos. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros del Ministerio de Salud Pública, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Esto es nada más que un breve currículum para que ustedes tengan una idea de con quién vamos a hablar, que ya es amigo de la casa, ya estuvo en otras oportunidades también. Aquí, doctor Julio Recalde, especializado en cirugía plástica, estética reconstructiva y flebología. Doctor Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar aquí de vuelta y atento a las cuestiones, ¿verdad? A las consultas. Bueno, sí. Yo decía al inicio, debe ser la cirugía de nariz, debe ser una de las cirugías plásticas más comunes, ¿verdad? Es una cirugía, digamos que común, pero también es una de las cirugías más complicadas. Ajá. Porque afecta el esqueleto facial, afecta una parte muy visible de la cara y una mala cirugía evidentemente marca al paciente, ¿verdad? Entonces, y también es una cirugía que causa mucha expectativa. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de prometer resultados porque muchas veces el paciente espera mucho más de lo que su nariz y de lo que su rostro puede conseguir. Claro. Bueno, el tema de la nariz, que es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Esta cirugía,
es tan importante porque define mucho, así como la sonrisa, como los ojos, pero define el rostro de la persona. Y si una persona tiene una nariz que no le gusta, doctor, y va al médico, pero le lleva la foto de la nariz que quiere, o cómo es la cosa. No, normalmente suelen llevar la foto de la nariz que quieren, y una de las primeras cosas que nosotros sacamos es el mito de que se puede hacer lo que ellos quieren. Claro. ¿Verdad? Normalmente lo que se puede hacer es lo que el rostro da para hacer. Es decir, una persona con, vamos a decir, un rostro negroide de origen oscuro, qué sé yo, difícilmente se va a poder conseguir una nariz muy fina porque las estructuras óseas y cartilaginosas, es decir, la parte más alta de la nariz es de hueso, la parte más baja de la nariz es de cartílago, entonces esas estructuras tienen una forma definida que es muy difícil de modificar para conseguir algo demasiado diferente. Normalmente lo que se consigue son pequeños cambios que, si el paciente está bien orientado, son satisfactorios. A no ser que sea Michael Jackson, que cambió su nariz así de gruesa a una naricita finita. Claro, y perdió toda la punta de la nariz por eso, ¿verdad? Claro. Entonces, la nariz tiene una cierta capacidad de ser modificada, pero eso siempre tiene que ser hablado y tiene que ser, preferentemente antes de operar, uno tiene que tener todos los cuidados en decirle al paciente hasta dónde se puede llegar, como para que las expectativas sean adecuadas, ¿verdad? Claro. Bueno, pero el tema de la nariz, como uno se levanta, se mira al espejo, se lava la cara, los dientes, se mira al espejo y ahí lo primero que ves es tu cara, ¿verdad? Entonces, si hay algo en el rostro que no te gusta, debe ser bastante difícil para esa persona porque está todos los días mirándose, viendo. Estamos hablando de nariz, por ejemplo, claro. ¿verdad? La nariz siempre es lo primero que se ve, es lo que más apodos atrae, ¿verdad? Entonces, una parte está en lo que te dicen, hay gente a la que no le importa lo que le dicen, pero hay gente que para ellos un pequeño defecto que para el resto, para la mamá, para el papá no es importante, pero que para ella es algo importante, o él, ¿verdad? Entonces, normalmente van a estar insatisfechos hasta que se haga. Bueno, es todo un tema, el tema de la nariz, justamente, porque hay gente que, no sé, que tiene una nariz muy importante, sin embargo, no le molesta o asume, y por ejemplo, Barbra Streisand, que es una cantante muy famosa, que tiene una nariz grande, sin embargo, si se sacara esa nariz, bueno, como nosotros ya la conocemos, sería otra persona. Claro, para mí siempre da una marca a la personalidad, ¿verdad? Al tener una nariz, como decía el poema de Cyrano de Bergerac, ¿verdad? Que Cyrano era conocido por la nariz. Claro. Y él tenía, no recuerdo exactamente el poema, pero él hablaba de la nariz que define a la persona, sí, y que le da la elegancia y que le da... Y muchas veces el tener una nariz con ciertas características no habituales hace a la persona. Diferencia. Sí. Claro. Bueno, pero también está la persona que dice, bueno, no me gusta mi nariz, no me gusta, hasta que desde jovencita, de chica o chico, hasta que logra, o que los padres, si es adolescente todavía, o ya cuando sea independiente, hacer la cirugía y después se sienten realizados, doctor, ¿verdad? Exactamente. Hay un cambio importante, hay una autoconfianza, una mayor autoconfianza, se animan a hacer cosas. Tengo pacientes, por ejemplo, que con narices realmente llamativas, ¿verdad? Pero que me dicen, después de mi cirugía ya me animé a tener novia, ya me animé a esto, ya me animé. Entonces, evidentemente el problema que uno tiene es importante, ¿verdad? Y eso marca, y un pequeño cambio de repente puede ser súper importante para esa persona. Bueno, y cuando va alguien al consultorio, doctor, cuando va alguien a su consultorio y le dice, bueno, no me gusta mi nariz, no me gusta porque hacia abajo, hacia arriba tiene el huesito, qué sé yo, cada uno tiene, algo le molesta. ¿Cómo es eso? ¿Usted le habla, miran fotografía, o usted al mirarle ya dice, bueno, con esta nariz esto es lo que se puede lograr? Normalmente trato en la consulta
primero señalar cuáles son las características de la nariz y del rostro. Una característica muy importante que yo siempre le resalto al paciente es que el rostro no es igual de un lado y de otro. Entonces, ahí ya marcamos claramente que la nariz nunca va a ser completamente recta, sino que siempre va a tener un pequeño desvío, que es natural. Aparte de los desvíos ya accesorios, por ejemplo, la gente que se golpeó, o la gente que tiene algún otro problema, la gente que tiene problemas respiratorios normalmente tiene desvíos internos en la nariz. Entonces muchas veces hay que corregir también la parte interna, hacer una corrección. El famoso tabique desviado. Claro, ¿verdad? hacer algún tipo de corrección funcional para que se pueda enderezar también esa nariz desde el punto de vista estético. Entonces, yo le voy señalando las características del rostro. No es lo mismo hacer una cirugía de nariz en un rostro redondo que en un rostro alargado, ¿verdad? Entonces, hay características que uno tiene que buscar, y la nariz, al ser un órgano tridimensional, es decir, tiene un largo, un ancho y un profundo, ¿verdad? Entonces, uno no puede solamente tomar una de las cosas y modificarla, porque esa una cosa modifica el resto. Claro. Entonces uno siempre tiene que trabajar en equilibrio. De repente el paciente se queja de la punta, pero tocando la punta modificamos el dorso. Al modificar el dorso, modifica la forma de la nariz. Entonces uno tiene que tener siempre en cuenta todos los aspectos como para poder conseguir el resultado deseado por el paciente, ¿verdad? Y lo más aproximado posible a su ideal. Claro. Ahora, si viene, por ejemplo, un paciente con una cara grande y le dicen, no, yo quiero la naricita así chiquitita y todo eso, que usted ya se da cuenta que eso no le va a quedar bien. Claro. En esos casos, si el paciente pide algo fuera de la realidad, la mejor cosa, especialmente en nariz, es no operar, ¿verdad? Porque ese paciente no va a estar satisfecho hasta conseguir lo que quiere, y eso implica amputar, implica problemas de funcionamiento, que de repente después te dice, sí, está muy linda mi nariz, pero no puedo respirar. Sí. Entonces no sirve, ¿verdad? Claro. Muchas veces el paciente viene ya con ciertas definiciones. No quiero esto, no quiero aquello. Eso puede ser también algo. O te traen te muestran una foto y te dice, esto no quiero. ¿Verdad? Después, por supuesto, uno va definiendo si eso es posible hacer o no es posible hacer, pero el paciente normalmente tiene una idea, y los pacientes que tienen ideas raras, muy fuera de la realidad, es mejor no tocarlos, porque después vienen y nunca terminan de estar satisfechos, con 4, 5, 6 cirugías. Claro. No, pero es impresionante cómo una modificación en cualquier lugar del rostro es como que cambia todo. Porque no es solamente, yo digo, como mujeres nosotras que nos maquillamos, sin maquillaje es una cosa, con maquillaje uno puede agrandarse los ojos, de repente te pones cejas más gruesas, o sea, todo eso cambia el rostro, que no va a ser el tema de la nariz. Claro, cambia el equilibrio facial, ¿verdad? Cambia la relación con los labios, cambia, muchas veces inclusive hay que tocar parte de la relación de la nariz con el labio para poder conseguir un resultado. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso. Es una cirugía con la mayor parte de los cirujanos plásticos de fama que yo he hablado. Siempre la cirugía de la nariz es un desafío especial. Y es la cirugía que más retoques tiene justamente por eso, porque está entre lo que tenés, lo que querés y lo que se puede. Claro. ¿Verdad? Entonces hay un trípode de cosas ahí. Doctor, ¿y se sigue haciendo como antes, que después la persona, o sea, que le martillan, que le cortan, que todo, y después la persona queda muy inflamada y tiene que estar con tipo un yesito, algo así? Normalmente sí. Una cirugía, vamos a decir una rinoplastia donde se toque hueso, cartílago y todo, implica un postoperatorio donde se tiene que usar yeso o una férula. Hay gente que le gusta usar unas cositas de silicona y esas cosas. La inflamación es variable. Hay gente que ya durante la anestesia ya se empieza a inflamar, y hay gente a la que uno le hace una gran cirugía con gran
grandes fracturas y todo eso, y termina la cirugía y el rostro está impecable. Claro. Entonces es muy variable, pero un postoperatorio básico es de 8 días, ¿verdad? Donde uno retira el yeso, retira puntos. Lo que antes se hacía mucho, por ejemplo, era hacer toda la cirugía por dentro de la nariz. Ahora se acostumbra a hacer una cirugía que se llama rinoplastia abierta, en la cual uno puede tener visualizado todas las estructuras y entonces es más predecible el resultado final. ¿Y que se levanta así la piel? Sí, se abre la punta de la nariz, se abre como si fuese el capó de un auto. Sí. Y entonces ahí se puede trabajar en las estructuras nasales. Antes se hacía todo a ciega y entonces las cirugías eran mucho más radicales, se terminaba rompiendo mucho cartílago, se terminaba sacando más. Entonces, en estos últimos 20 años los americanos, por lo visto, hicieron una mea culpa de las cosas que habían hecho y empezaron a ser menos agresivos en su cirugía, más conservadores. Como se dice, siempre es más fácil sacar un poquitito más después que volver atrás y reconstruir algo. Entonces, ese es el principio que más o menos está rigiendo ahora en las cirugías estéticas nasales. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, doctor. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta ya estamos con todos los materiales preparados por nuestro equipo de producción. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, sobre cirugía estética nasal, cirugía de la nariz. Y vamos con este primer material, por favor, que habla de la entrevista previa, que es tan importante. Entrevista previa. Toda cirugía nasal empieza con una buena entrevista en la que se estimula a que el paciente refiera cuáles son sus molestias estéticas, sus problemas funcionales y sus deseos con respecto al resultado final esperado. Es un buen momento para que el especialista derribe los mitos sobre la cirugía, puntualizar los defectos y las limitaciones en cuanto al resultado final, así como despejar las expectativas exageradas sobre el resultado. Bueno, es lo que nos decías, doctor, era Claro. el inicio. La consulta es súper importante. Yo suelo tener pacientes que vienen ya operadas en otros lugares, ¿verdad? Y con quejas sobre que el doctor no hizo lo que ella quería, ¿verdad? Y normalmente termino apoyando más al doctor que operó que Claro. a la paciente, ¿verdad? Porque hay gente que viene con ideas completamente raras, ¿verdad? Completamente raras en cuanto al resultado de la forma de la nariz y en cuanto a lo que va a cambiar en su vida detrás de eso, ¿verdad? Hay gente que te dice, yo pensaba que iba a conseguir tal trabajo después de mi cirugía y resulta que no conseguí, y le culpan a su cirugía nasal de su defecto, ¿verdad? Sí. O de su falta de trabajo. Entonces, muchas veces, como te dije antes, muchas veces es mejor evitar cierto tipo de pacientes, especialmente los que ya vienen quejándose de resultados muy buenos, y entonces mejor no tocar, ¿verdad? Siempre en la entrevista el paciente viene, te dice, no, cuando yo me miro de cierta forma y la luz me viene de cierta forma, el aspecto de mi nariz no me gusta. Y lo peor que hay es caer en ese tipo de cosas porque uno tiene que operar una nariz en cierta posición, ¿verdad? Que es en la posición neutra. Y los resultados se miden en posición neutra. No se mide, por ejemplo, el resultado de tu nariz en cierto sentido. Cuando te reís se puede medir. Cuando hay pacientes que se quejan de que la punta de la nariz se cae al sonreír,
eso sí es medible en posición de movimiento o en forma dinámica. Pero los resultados son estáticos. Los resultados son con el paciente quieto, con el rostro serio y qué sé yo. Esa es la forma que nosotros tenemos de medir el resultado. Entonces, es muy difícil modificar ciertas cosas y eso tiene que estar muy claro para el paciente antes de operarle. Doctor, ¿la punta de la nariz se cae cuando uno se ríe? En cierta gente sí, porque la punta de la nariz tiene una conexión muscular desde la punta de la nariz hasta el labio. Sí. Entonces, al tener la sonrisa, ese músculo se acorta y la punta cae. Entonces, hay mucha gente cuyo motivo de consulta es ese, sí. ¿Verdad? Especialmente ahora con el tema de las selfies y esas cosas. Sí. Nosotros con el tema de las selfies tuvimos que aprender también de fotografía, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Porque la gente se toma la selfie y el brazo no tiene más de 1 metro de distancia, ¿verdad? Tiene 80 centímetros, 70 centímetros, depende de la altura del paciente. Y a esa altura, a esa distancia... La nariz sale más grande. Claro, la nariz sale más grande. Todo sale así más... Claro, la distancia ideal de una fotografía para que el rostro salga armonioso es de 1,5 metros. Entonces, este tema de la selfie trae consigo ciertos problemas porque la gente se toma la foto muy de cerca y cree que esa es su realidad. Claro. Entonces uno tiene que, normalmente parte de mi consulta es que yo le tomo fotos al paciente y le muestro la foto a la distancia correcta de cuáles son los defectos que está teniendo y cuáles son las formas de corregir. Pero este tema del selfie siempre trae pacientes, pero también trae problemas si es que uno no sabe manejarlos, ¿verdad? Pero hay gente que sale tan linda en la selfie, doctor. Yo no sé cómo hacen, ¿verdad? Pero yo también, si me saco yo con mi brazo cortito así, sale una carota. Y claro, yo ya llegué a la conclusión de que por lo menos se sacan 10 fotos antes de poder enviar de poder tener una foto correcta. Aceptable. ¿Verdad? Aceptable. Me parece bien. Bueno, vamos ahora a pedirle normal que está al lado que saque la foto así como tipo selfie que con la mano más larga. Ya está. Vamos con otro material, por favor. Cambios producidos por la cirugía estética nasal. Puede cambiar el tamaño de la nariz en relación con las demás estructuras faciales, el ancho de la nariz a la altura del tabique nasal, el perfil de la nariz cuando tiene jivas o depresiones a la altura del tabique nasal, la punta de la nariz que es demasiado grande o bulbosa, está caída o es muy respingada, las fosas nasales grandes, anchas o respingadas, asimetría y desviación nasal. Bueno, esa última foto, Anga pobre, no mejoró nada por más que se hizo la cirugía. Bueno, son fotos de internet, por eso puedo hablar. Doctor, de lo que hablamos. Bueno, las modificaciones pueden ser varias, ¿verdad? Una cosita que estoy viendo ahí es que se refieren al tabique para ensanchar o disminuir. El tabique es la estructura que está separando un lado a otro de la nariz, ¿verdad? Normalmente es en la parte externa es cartilaginoso, en la parte profunda es de hueso y no tiene nada que ver con el ancho de la nariz, ¿verdad? Ahora bien, todas estas modificaciones se hacen siempre planeadamente. Uno puede hacer fracturas, puede hacer raspados, puede hacer fractura de un lado y del otro no, dependiendo de qué tipo de problema tiene esa nariz. La parte cartilaginosa también se puede tratar en forma individual y uno tiene que tener mucho cuidado de que su paciente al terminar la cirugía no quede con secuelas respiratorias. Porque si uno hace una cirugía demasiado agresiva, donde retira muchas estructuras, existe la tendencia de que cuando el paciente hace esto, hace una inspiración, en vez de abrirse la nariz como sucede habitualmente, se cierre. Y ese es un problema súper difícil de solucionar. Aparte de eso, ¿verdad? Depende de la queja del paciente. Yo tengo pacientes que tienen narices largas y no se quejan de pronto del ancho, de la parte ósea,
o cosas así. Uno tiene que tratar también de escuchar al paciente, ver lo que se puede hacer y en base a eso de repente sugerirle ciertas modificaciones, porque para el paciente sí es difícil hacer un poquitito de futurología y decir, bueno, aparte de cambiar esto, se va a modificar esto otro, porque uno tiene que ir compensando, ¿verdad? Claro. Porque lo que pasa es que uno no piensa en eso. Uno dice, bueno, acá tengo esto, quiero sacarme esto, no pensar que al sacarte esto se va a modificar, no sé, la nariz va a parecer más larga, una cosa así, ¿verdad? Exactamente. Y las narices, cuanto más largas son, ¿verdad? Guardan una mayor relación con el labio, es decir, caen sobre el labio y entonces el labio aparenta más corto y la nariz aparenta más larga. Entonces, uno tiene que ir jugando con esas pequeñas diferencias y ir solucionando los problemitas, ¿verdad? O sea, no es ir nomás a decir, bueno, afiname la nariz o sacame esto, porque eso el médico ve y tiene que explicarle que se le va a modificar también otro aspecto, ¿verdad? Antes, vamos a decir, era más fácil porque se hacían, como te digo, la cirugía cerrada y era más o menos, yo sé y vos no sabés y yo te voy a hacer lo que yo sé y no discutas, ¿verdad? Sí. Ahora el paciente está pseudo informado, ¿verdad? Porque te viene después de ver YouTube, te viene después de ver... el doctor en casa. Después de ver el doctor en casa o investigan muchísimo, ¿verdad? Y te vienen con ciertas ideas que ellos creen que son realidades inamovibles, ¿verdad? Y resulta que cada paciente es un paciente. Cada paciente es diferente. Cada nariz es diferente, inclusive operando gemelas vos encontrás diferencias. Mira. Entonces, y las gemelas pueden tener hasta las narices muy iguales, pero pueden tener expectativas diferentes. Claro. Entonces, uno tiene que ir adaptando el menú a lo que el paciente tiene, ¿verdad? No es una modificación estándar, sino que uno tiene ciertas cosas que tocar, ¿verdad? Claro, claro. Qué interesante, súper interesante. Bueno, ¿tenemos tiempo o vamos al corte? ¿Vamos al corte? Bueno, al corte y a la vuelta más material. Continuamos charlando con el doctor Julio Recalde, nuestro tema cirugía estética nasal, y tenemos otro material que habla de los requisitos importantes. A ver. Requisitos importantes. La edad. Es un factor importante. El desarrollo de su rostro ya casi se ha completado si tiene por lo menos 14 años de edad en el caso de ser mujer o 18 años si es hombre. Gozar de buena salud física y los exámenes preoperatorios deben estar normales. Tener en mente metas específicas, pero realistas, para mejorar su apariencia y decidir realizarla para mejorar el equilibrio facial, no para cumplir los deseos de otra persona o para intentar ajustarse a una imagen ideal. Normalmente es así, ¿verdad? La edad mínima es de 14 años. Yo trato normalmente de que sea 17 a 18, ¿verdad? A no ser que haya algo específicamente muy importante que se pueda modificar, y siempre hacemos la salvedad, especialmente con las mujeres de 14, 15 años que se quieren operar, de que puede ser necesaria alguna siguiente cirugía, porque las estructuras óseas pueden ir modificándose porque el rostro está terminando de crecer y está terminando de tomar su forma final. Entonces, algo que queda hoy muy bien, dentro de un año puede tener algún defecto nuevamente y puede requerir otra cirugía. La preparación siempre es
mucho de hablar. Para mí la cirugía de la nariz es una de las cirugías donde más yo hablo con el paciente. Le muestro fotos de libros, ¿verdad? Para que sepa lo que en cualquier libro de educación para médicos se considera un buen resultado. También le muestro los malos resultados como para que ella sepa también dónde se está metiendo, ¿verdad? Y es una preparación así bastante más, vamos, para lo psicológico que para lo físico, ¿verdad? Claro. Las modificaciones físicas son más fáciles y yo siempre les digo de la siguiente forma: si dentro de 6 meses hacemos una evaluación de tu resultado y a vos te gusta y a mí no me gusta, yo me callo, porque si a vos te gusta no te voy a estar modificando eso. Claro. Ahora, si dentro de 6 meses hacemos la evaluación y a ninguno de los dos no nos gusta, bueno, vamos a volver a operar. Y si a los 6 meses a vos no te gusta, pero a mí me parece que ya se hizo todo lo que se podía, quiere decir que hay un problema de comunicación entre nosotros. Porque si a pesar de todo lo que hablamos, ella siguió esperando más de lo que se podía. Claro. Y ese tipo de preparación es la que hacemos, ¿verdad? Las modificaciones suelen ser satisfactorias. La gente, por supuesto, como todas las cosas, después de 6, 8 meses te preguntan, che, ¿y no se puede hacer alguito más? O qué sé yo. O cosas que de repente yo les hago una advertencia, como por ejemplo el mentón. Sí. Muchas veces el paciente tiene aparentemente una nariz grande, pero lo que realmente le pasa es que tiene un mentón pequeño. Uno hace la cirugía de la nariz y yo normalmente le digo, o te hacemos el mentón junto o te hacemos el mentón después. Y muchas veces la gente no se anima, ¿verdad? Y después de 6 meses te dicen, sí, ¿sabes qué? Ahora me doy cuenta que realmente el mentón también me hace falta para encontrar ese equilibrio. Claro. Y entonces haces una pequeña cirugía de mentón, colocas un implante y el rostro parece más equilibrado después de esas modificaciones. ¿Cuántos secretitos nos estamos enterando acá? Bueno, vamos con este otro material que habla del tipo de intervenciones. A ver. Tipos de intervenciones. Técnica nariz cerrada. Las incisiones se realizan en el interior de la nariz. Esta operación no deja cicatrices visibles en la cara. En intervenciones especialmente difíciles, las limitaciones de movimiento y visibilidad de este procedimiento no permiten solucionar el problema. Técnica nariz abierta. Se realiza un pequeño corte en la base de la nariz en medio de los orificios nasales, columela. Se levanta la piel para acceder al hueso y al cartílago. Una vez finalizada la operación, se vuelve a colocar la piel sobre la nariz y se cierra la incisión. La cicatriz es casi imperceptible. Sí, la cirugía tradicional o más larga data es la cirugía cerrada, ¿verdad? En la cual se operaba a ciegas, más o menos. Y sigue siendo indicada, por ejemplo, cuando uno solamente va a tratar la parte de hueso, ¿verdad? Uno tiene que hacer fractura, tiene que bajar ciertas cosas. Todavía se hace, o de repente va a hacer fracturas y a cortar un poquito la nariz, pero no tiene que modificar la punta. Entonces se sigue haciendo cerrada. Pero cuando uno va a tratar la punta y tiene que hacer un énfasis especial en la punta de la nariz, ya prácticamente se está haciendo de rutina la cirugía a cielo abierto, en la cual uno abre esa nariz, puede revisar y puede ir modificando estructura por estructura, asegurando que cada parte de los cartílagos y todo eso se mantenga con su fuerza, y produciendo los cambios que uno quiere, ¿verdad? Normalmente las cirugías, cuando uno no va a hacer una intervención modificar la parte respiratoria, ¿verdad? Normalmente hacemos con una sedación, el anestesiólogo le hace dormir al paciente y nosotros hacemos una anestesia local. Demora más o menos 1 hora y media y uno está tranquilo, ¿verdad? Las cirugías cerradas eran inclusive más rápidas porque uno no veía lo que hacía, entonces iba cortando y sacando, ¿verdad? Y uno terminaba una cirugía cerrada en 45 minutos. Doctor, después de la cirugía,
sí o sí se tiene que poner hielo y eso, ¿verdad? ¿O no? Sí, normalmente nosotros estimulamos a que se haga un poquito de hielo sobre los párpados para que no haya moretones. A veces inclusive si yo no hago fracturas, inclusive igual pongo yeso, porque claro, para yeso. que no se hinche demasiado. Y al poner el yeso, entonces uno se asegura por lo menos Claro. una evolución más rápida, ¿verdad? El hielo principalmente en los párpados. Y cuando hacemos cirugía abiertas, normalmente sacamos los puntos en una semana. Cuando se hacen las cirugías cerradas, tenemos un montón de hilos reabsorbibles, entonces no hace falta ni sacar puntos. Pero normalmente yo les muestro el resultado al retirar el yeso a los pacientes, ya tienen una idea de las modificaciones y siempre les digo, se te va a hinchar después, les hago usar el yeso por un mes, igual aunque no lo tengan puesto en forma permanente, pero les hago usar a la noche. Yeah. ¿Por qué? Porque al dormir el rostro se hincha. Claro. Entonces les hago usar el yeso porque si no te llaman a los 2 o 3 días a sacarle el yeso, te llaman y te dicen se perdió todo mi resultado. Dios mío, qué horror. Bueno, vamos con este otro material, por favor, que habla de los resultados, justo lo que nos hablaba el doctor, luego de la cirugía. Resultados luego de la cirugía. Los resultados son rápidamente visibles a grandes rasgos, pero los detalles pueden demorar hasta un año en hacerse visibles. Todo esto dependiendo de la hinchazón en el posoperatorio y el tipo de piel del paciente. Apurarse con un resultado puede llevar a desentendimientos en la relación médico-paciente y a producir daños innecesarios en una segunda cirugía muy apurada. Es así. Es así, es así. Una cuestión que no había tocado ahora es el tema de la piel. El tema de la piel tiene mucho que ver en cuanto al resultado, porque las pieles gruesas, que son muy características de nuestra gente, son más difíciles de moldear y tardan mucho más en deshincharse. Una piel europea, una piel blanca, fina, normalmente es mucho más fácil de tratar, es mucho más fácil ver el resultado inmediatamente. Entonces, esa gente que tiene un rostro con una piel muy gruesa, con mucho acné, con muchas secuelas de acné y todo ese tipo de cosas, son rostros que van a tardar hasta un año y a veces inclusive más, y a veces necesitan inclusive inyecciones de medicamentos para poder deshincharse al grado que nosotros necesitamos, ¿verdad? Los resultados suelen ser satisfactorios. Casi todos los pacientes de alguna forma ya ven las modificaciones, inclusive estando con el yeso puesto, y los resultados suelen ser satisfactorios ya de entrada. Aquellos que buscan grandes cambios, entonces ya pueden ver, ya pueden estar tranquilos, claro, y qué sé yo, y después, pero siempre al mes te preguntan cuándo va a tardar, cuándo se va a terminar de deshinchar, claro, esto. Claro. Y nuevamente les recordamos que hasta un año puede tardar esto. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material. A ver, por favor. Importancia de la elección del especialista. La cirugía estética nasal es un procedimiento muy delicado, donde el resultado depende de muchos factores, a veces no previsibles, como el proceso de cicatrización, la adaptación de los injertos de cartílagos, la evolución y permanencia de las suturas, etc. El posoperatorio necesita un acompañamiento cercano del equipo médico. Es muy importante elegir a un cirujano plástico calificado y altamente experimentado. Cada error quirúrgico, manejo inapropiado del posoperatorio o incidencia de los factores mencionados podría producir problemas estéticos o funcionales que pueden no ser detectados en el periodo posoperatorio inmediato, pero que van a ser evidentes cuando se reabsorba el edema y el tejido cicatricial madure. Es así. Es así, es así. Hay modificaciones que nosotros hacemos y que dependen también de la forma de cicatrizar del paciente o de factores asociados. Por ejemplo, gente que hace mucho deporte, por ejemplo, y que recibe un pelotazo o algo de eso después de un mes de cirugía, evidentemente que
no podemos esperar un buen resultado Claro. a largo plazo, ¿verdad? Yo tenía un paciente que vino después, me contó que hacía deporte MMA y esas cosas. Sí. Y le operamos y me prometió que no se iba a hacer más. Y después de 6 meses vino y me empezó a protestar por el resultado. Y en una de esas, preguntándole de varias maneras, ¿verdad? Ahí me contó que el tipo se fue a pelear nuevamente y que recibió otra vez unos golpes en la nariz. Entonces yo le dije, no, si vos no vas a hacer tu parte, yo no puedo volver a operarte, porque es cicatriz sobre cicatriz, No, y más además moretón. ese tipo de deporte, Claro, que es directamente pegar. claro, ese tipo de deporte que es más peligroso, ¿verdad? Sí. Para el resultado final. Entonces, uno tiene que ir preparando. Siempre se dice, y en este caso de la nariz es donde más real es, que el cirujano plástico es un psicólogo con un bisturí en la mano. Ahí está. Tenemos que cuidar muchísimo de lo que el paciente espera y de lo que nosotros podemos hacer. Claro, para que no se desilusione y se haga feliz con el resultado. Exactamente. Un cortecito, volvemos enseguida. Continuamos charlando con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, y también es flebólogo, sobre la cirugía estética nasal. Ya nos explicó bastante bien todo durante el programa, pero la gente tiene muchas preguntas. Tenemos preguntas del público para nuestro entrevistado y vamos con esa primera consulta. Graciela de Santa Rita dice, ¿se puede realizar otros procedimientos estéticos al mismo tiempo que la cirugía estética nasal? Sí, Graciela, normalmente se pueden hacer otros procedimientos estéticos, a veces combinados con cirugía de párpado o lifting facial. Son los más comunes, ¿verdad? O lipo de papada y cosas por el estilo, ¿verdad? Se puede hacer siempre y cuando no se prolongue demasiado la cirugía y se mantenga sin arriesgar la integridad del paciente, Claro. ¿verdad? ¿Cuántas horas es recomendable estar bajo anestesia, doctor? ¿O hasta cuántas Bueno, horas? es una cuestión a ser debatida y una cuestión a ser hablada, ¿verdad? Para esta cirugía yo creo que 2 horas está bien, ¿verdad? Y si vas a hacer una combinación, 3 horas ya está bien también, ¿verdad? Ahora, hay procedimientos que requieren más tiempo, Sí. ¿verdad? Pero en el caso de la nariz, normalmente uno termina de resolver todo en 2 horas. Perfecto. Tenemos otra consulta. A ver, por favor. Karina de Mariano Roca Alonso dice, ¿cuánto tiempo después es conveniente corregir el resultado de una cirugía estética nasal si no se está conforme? Normalmente lo que yo sugiero esperar es un mínimo de 6 meses. Y dependiendo, especialmente cuando los malos resultados son consecuencia de problemas de piel, yo suelo recomendar esperar hasta 1 año. Porque uno abre y encuentra un montón de cicatriz, encuentra un montón de sangrado, y entonces si se termina ese proceso inflamatorio postoperatorio, uno tiene más oportunidad de resolver el problema. Claro. A veces el paciente presiona mucho y normalmente si presiona mucho y nosotros cedemos, terminamos metiendo la pata. O sea que no hay que ceder en eso. Exactamente. La siguiente consulta, vamos a ver. Claudio de Concepción, ¿cuándo se puede usar anteojos luego de una cirugía estética nasal? Esa es una excelente pregunta. Mira, vos, nunca hubiera pensado. Normalmente si hacemos fracturas, yo suelo recomendar por lo menos 1 mes sin lentes. Y si el paciente debe usar los lentes en forma urgente o es necesario para su actividad, le hago poner unos puentes con cinta como para que las patas de apoyo de los lentes no vayan
porque siempre se apoyan en el lugar donde se hacen las fracturas. Entonces pueden modificar el resultado del hueso, pueden modificar la forma del hueso y a veces hacer un colapso o a veces inclusive los pacientes vienen y se quejan no de modificaciones sino que de dolor. El dolor postoperatorio de la nariz en la mayoría de los casos que yo he visto es por uso de lentes. Bueno. La última consulta, por favor. Héctor de Villa Elisa dice, ¿duran en el tiempo los resultados de la cirugía estética nasal? Sí, Héctor, los resultados normalmente son duraderos. Hay un problema, lo que puede modificarse es de repente, es más fácil que se modifique lo que no se tocó que lo que sí se tocó. Entonces, alguien que se hizo una parte de fracturas nada más, pero que llega a los 50, 60 años, las estructuras de la nariz se pueden aflojar y puede empezar a caer la punta o algo así. En cierto tipo de narices es más común ese proceso a partir de los 40, como que da una sensación de que cae la punta de la nariz, y eso es porque los tejidos se aflojan. A partir de los 40 cae todo. Claro, pero normalmente si se tocó es más difícil que caiga. Ya. Perfecto. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia para explicarnos todo. Gracias, Vivi. Un placer estar contigo y espero estar pronto de vuelta. Te esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.